Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos y amigas poetas, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un nuevo programa de Imaginario Sur, donde tenemos estas entrevistas, ¿cierto? Que son entrevistas cercanas, como somos allá, digo, porque allá en el sur, porque yo estoy acá en Santiago, pero mi corazón de sureño siempre, siempre permanece. Hoy día nos encontramos con un poeta chilote, Mario Contreras Vega. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Paola, muy bien, de salud, de genio, de ánimo hoy día, porque por fin coincidimos en algún horario. Es difícil Eh, encontrarse, pero se puede. sí, sí, cuesta mucho, sí. Yo vivo en el sector rural, así que más encima a veces tengo buena señal, otras veces no. Depende de los temporales que Claro. nos den. Hoy día estamos con un temporal bastante empezando todavía, pero no lo más fuerte. Estamos en Bueno, Chiloé, con tipo toda la temporal. magia del sur, ¿cierto? Con la lluvia, con los temporales, estamos en pleno invierno acá en Chile. Y quiero contarles que Mario Contreras Vega, ¿cierto? Nació en Coyhaique en el año 1947 y participó en los gloriosos agrupaciones literarias Aumen y Chaicura de Chiloé. También posee estudios de pedagogía en historia y castellano. En los años 1970 editó la revista Archipiélago y algunas de sus publicaciones son Raíces, 1977, Entre Ayes y Pájaros, 1980, Palabras para los días venideros, 1984, La gallina ciega y otros poemas, 1992, Canción para jinetes y caballos, 1996, Notas de viaje, 1998 y hasta lo que yo tengo de información, ¿cierto? Pedro Yancupil, Pirata de Chiloé 2002. Bastante extensa tu trayectoria literaria, Hace muchos Mario. años que no publico poesía, la verdad es que hace 8 años que estamos con Ricardo Mendoza, mi editor, mi amigo, armando una especie de antología subtotal o como sea, como quiera que se llame. Él le puso nombre, ahora le puso El dulce florecer de los manzanos. Yo soy un poeta campesino, evidentemente. Yo no nací en el campo, pero me crié, pasé muchos años en el campo. Y hoy día tengo mi propio campo, así que vivo allá y vivo acá. Hoy día estoy en el campo, evidentemente no en el mío, aquí estoy en una propiedad de mi compañera que tiene en el medio de la comunidad indígena de Compu. Ella tiene un sitio acá y tiene un par de cabañitas, entonces yo resido acá con ella, pero nos vamos los dos también en otros días de la semana cuando está bueno el tiempo, sobre todo en el verano, a sembrar, a trabajar al campo mío, que es más grande y que nos produce algún aporte para mejorar la dieta, porque yo no tengo ninguna pensión extraordinaria, solamente el legado que me dejó el general Pinochet por el periodo que pasé en la Universidad de Chinchín, como llamamos nosotros los presos políticos a la cárcel. En realidad, gracias a eso tengo una pensión que me asegura el quintal de harina mensual y ese tipo de cosas, pero si no tengo que seguir Claro, trabajando. para la gente que nos puedan estar viendo en cualquier parte del mundo, exactamente en qué lugar estás ubicado en este momento. Estoy a 5 kilómetros del lago Nachi, a 5 kilómetros hacia el sur del lago Nachi, y a 4 kilómetros de la localidad de Compu, donde está instalado el cacicado que dirige los destinos de este fondo inmenso que tienen acá, que se llama el Fondo Coihuintecom, donde se realiza la mayor parte de la tala ilegal de bosques de Chiloé, donde estuvieron metidos alguna vez los asiáticos tratando de transformar este bosque en astillas, donde hay un grave daño, de mucha depredación y daño de las salmoneras y de las empresas vitilicultoras que están instaladas en los bordes de este sector, y se están tapando las playas de peces muertos, de tierra que viene del terreno deforestado, de las alturas, etcétera, etcétera. Entonces estoy en medio de un lugar que es histórico y que además es, respecto de nuestra naturaleza, esencial recuperar y conservar. Pero Claro. ese es un trabajo de mudos frente a una realidad que grita y que no reconoce y no entiende el daño que se están autoproduciendo. Versus la modernidad, ¿no? Esta modernidad que intenta imponerse de una manera fría y calculadora, pero personas como tú continúan ocupando, ¿cierto? Manteniendo y sobreviviendo a partir de costumbres ancestrales. ¿Cómo es ser poeta
siendo una persona que continúa con este estilo de vida? Bastante sacrificado desde el punto de vista económico, porque el vivir en el campo y tratar de mantenerlo, sobre todo en esta época en que no hay gente joven que quiera asumir esta responsabilidad y trabajar en el campo. Tú no encuentras trabajadores para ninguna actividad. Cuando se habla de un territorio de mingas y de solidaridad colectiva, es absolutamente, si no falso, por lo menos fue en el pasado así, pero ahora hoy día no. Hoy día no se realizan mingas que no sean pagadas, porque no hay gente disponible por aquí. Estamos quedando los puros mayores de 70 años, porque andar corriendo todos los días por reparar un cerco, por levantar una tabla de un galpón que se cayó o que se pudrió, qué sé yo, por todos estos trabajos menores de limpiar la huerta o que tu plantación produzca. Entonces es un lío enorme porque eso nos deja agotados y a la larga estamos escribiendo. ¿Podríamos leer algo de tu poesía? Este texto, La gallina ciega y otros poemas que tú mencionabas, que nace a partir de una detención que me hicieron en Santiago en los años, no me acuerdo, 78, 80, 82. Pero este libro está publicado en 1993. Entonces, yo estudié en investigaciones, pero cuando me pasaron a la cárcel pública, yo mismo redacté el documento para que me pasen a la cárcel pública porque ellos no sabían redactarlo bien. Y pusieron que había sido detenido la noche anterior. Así no los acusaba yo de que me habían tenido 12 días anónimamente allí. Pero en esos días me interrogaban respecto de todo lo que la gente se pueda imaginar y me vendaban la vista y me metían, o sea, me agachaban, me hacían bajar a un determinado subterráneo. Y yo sabía que no era un subterráneo, que era simplemente en una misma sala donde me cambiaban de lugar. Yo iba con los ojos vendados, pensaban que yo no lo había percibido y me hacían pasar por debajo de una mesa. Entonces, según ellos, íbamos bajando al subterráneo y era muy estrecho. Y de repente, cuando me llevaban de rodillas por debajo de la mesa, qué yo, porque había que arrodillarse para avanzar, me levantaban la cabeza de golpe y yo me golpeaba la cabeza. Pero, qué mal la cabeza, decía, no le dijimos que van pasando un subterráneo, qué sé yo. Entonces, y me golpeaban y después me sacaban vendado debajo de la mesa, me ponían en un círculo allí, y alguno de ellos me daba un golpe así, bastante fuerte. Yo era joven, así que podía resistir bastante también, y era muy alaraco, así que le armaba una gritadera de padre y señor mío, así que eso también un poco los cohibía. Y entonces yo pensé que yo asimilé esta tortura y esta detención, que este presunto juego al juego de la gallinita ciega que jugábamos cuando éramos niños. Por eso un libro se llama La gallina ciega y otros poemas. Y quiero leer un texto ahí, míratelo, textos breves, casi todos los míos. Ahora, después de viejo, escribo larguísimos textos, pero ya es como que estoy reescribiendo la Biblia. Así que vamos a ver. Para entrar en materia, ese es el título de este texto. Poseemos una pulgada de tierra y ya nos creemos casi igual a los dioses. Todo se debe al esfuerzo de nuestra propia mano, nos decimos. Y henchidos a la mesa nos sentamos para que el mundo nos lo diga. Nos olvidamos que en medio del hartazgo hace su entrada muerte, que la mísera tierra se nutrirá de nosotros y lo que de ella sobre, si es que algo sobra una vez cubiertos nuestros huesos, volverá a florecer para otro hombre que sentado a su mesa dirá alguna vez que todo se debe al esfuerzo de su mano. Bueno, ese es un poema que está ahí, como te digo, más acá atrás está el tema de la explicación del poema. ¿Eso lo podrías leer? ¿Eso lo podrías leer? El de la justificación de la gallina ciega. Sí, lo tengo acá atrás en la contraportada, así que está ahí más fácil todavía. Podría decir, la gallina ciega se llama, por cierto, podría decir tal vez que ya es muy tarde, pero no es cierto. Aunque de pronto afloren las aguas del afluente, afloren por las calles,
rebalsen nuestros muros, nuestras cabañas miserables, como un airado cielo se derramen y nos obliguen a dejar de lado nuestros últimos juegos. El de la gallina ciega y sus polluelos, me imagino. El de la gallina ciega, ¿a qué juegan, muchachos? Hoy, cuando aún no es tarde, con angustia lo recuerdo, con esperanza lo recuerdo, de cazador cazado, o más bien de gallina, temblorosa gallina, en medio del cruel círculo. Mientras afuera llueve, interminablemente, solo llueve. Con los ojos vendados, pues los muchachos crecen, pero aún son muchachos. El tiempo en vano ha girado entre nosotros. Ya que sigo vendado, sigo en medio del círculo, en general maquina, como un trompo cucarro que a diestra y a siniestra siempre gira y es llevado de bruces por puertas que no existen, hasta que pasen años. En este sitio que alguna vez fue tan gracioso y limpio, y yo siga jugando a la gallina ciega y recibiendo los golpes, encogido y quejoso pero feliz por estar en el juego, ya que más vale, me digo, una gallina ciega atrozmente golpeada, si por ello recibe de vez en cuando un Todavía te emociona, ¿no? Sí, por cierto, todavía soy capaz de llorar cuando leo algunos poemas que he dedicado con posterioridad en otros libros a algunos amigos con los cuales vivimos la cárcel, evidentemente nos conocemos de allí y convivimos posteriormente durante muchos años. Y yo he admirado su fortaleza espiritual. Los ancuditanos fueron los últimos en conformar lo que fue ya la agrupación de expresos políticos de Chiloé, pero han sido los más persistentes y consistentes. De hecho, han editado libros al respecto de memorias. Yo fui ancuditano en algún momento, participé también de ese libro y algunos otros castreños que también tuvimos por eso, porque son historias de cárcel, historias de una comisaría que... Renato Cárdenas se nos fue el año pasado, si no me equivoco, parece que fue el año pasado ya, o 2 años ya, no hace 2 años todavía, 1 año y tanto. Y él fue uno de los fundadores. En realidad el taller AUNE se creó el año 1975, en el mes de abril, se juntó un grupo de profesores y empezaron a conversar. Todos venían de la universidad, eran jóvenes todavía, estaban con el ánimo en alto para trabajar por la sociedad y por los jóvenes, y el ambiente estaba muy espeso, muy pesado. Yo estaba preso, claro. Yo no participé en la fundación porque además cuando salí de la cárcel me quedé a vivir en Ancud. Mi anterior compañero era de Ancud y cuando me llevaron por eso ella se fue de donde sus padres a vivir porque no teníamos casa propia todavía. Y cuando yo salí me quedé, y por lo tanto pero estaba preso en abril de comunista, porque yo siempre fui comunista. Yo ya había ingresado el año 66 al Partido Comunista. Wow. Y era yo que sigo siendo uno de los más lúcidos ahí, por lo menos respecto al quehacer propio. Siempre estuve durante 30 y tantos años, todo el tiempo en la dictadura y varios años más. Todavía fui parte de la dirección regional que teníamos acá en Chiloé, era un comité regional. Y recién como cuando me vine a vivir aquí a Natri, a este lugar con mi nueva compañera, recién ahí me quedé fuera de la dirección porque me parecía que era un momento que hice en Ancud fue intentar ver cómo sobrevivía. Así es. No tenía pega, no tenía trabajo. Conseguí que las monjitas filipenses que dirigían la Inmaculada Concepción, que se habían contactado con ONGs de Europa, que se empezaron a lanzar proyectos para revitalizar un poco la economía local, para atender a la gente que había sido despedida, los familiares, las mujeres, pero fundamentalmente para mantener a la masa de acólitos que tenía la Iglesia Católica, porque montaron un proyecto de un taller artesanal de tejidos. Y necesitaban a alguien que la administre esa parte, y como yo había trabajado en comercio, yo había administrado y había sido, manejada todo ese tipo de relaciones y referencias, yo fui a hablar con ellos y me gané el cargo ahí de administrador de ese taller. Me acerqué al padre Iser, el padre Luis Iser, el obispo de Ancud, que era ese tiempo un hombre progresista que había venido de La Serena para acá, y que intentando instalar el año 78 ya esta planta de astillas.
Entonces yo cubrí toda esa parte. A partir de esa, a propósito de esa cobertura, de esa pelea contra la explotación indiscriminada del bosque, de este territorio donde llegué a vivir ahora, nace el libro Entre Ayes y Pájaros. A propósito de eso. Grandes escritores, Sergio Mancilla, Carlos Trujillo, Jorge Velázquez, que era muy pequeño. El Aristóteles España, claro. Fue Aumen también, ¿cierto? El Tote. Sí, por cierto. Mientras vivió en Chiloé, sí participó en Aumen y le colaboró a Aumen y nos ayudó mucho. Y con él participamos en la agrupación de escritores jóvenes, en el primer encuentro ese que se hizo en Santiago en 1992. 1992, sí. Y estaba Díaz Heterovich. Entre Ayes y Pájaros, el único libro que tengo. Y es el único que queda y que tiene, mira, un montón de firmas que están por ahí de la gente que participó en la presentación del libro. ¡Oh, qué bonita idea! Todos los que estuvieron allí, dedicatorias y cosas así que es lo único que tengo y ese libro está, por supuesto, en esa antología que queremos republicar con Ricardo Mendoza. Ricardo Mendoza, para quienes no lo sepan, es un editor que durante muchos años ha editado a los escritores del sur de Chile. Así es que por eso Mario dice que cuenta con toda la confianza de todos. Todos lo conocen. Sí. Y hace muy buen trabajo. Efectivamente. Sí, hace muy buen trabajo y de hecho él es contratado, ha editado numerosos libros que ha publicado LOM. Así que no se manden los de LOM que hacen ellos. El libro Entre Ayes y Pájaros ganó el premio Gabriela Mistral en 1980. Fue publicado por mi propia imprenta en tipografía manual, diríamos, no linotipias ni cosas por el estilo, no teníamos ese tiempo, solamente tipografía manual. Y parte con un epígrafe del poeta chino, Zhao Ye, que dice, comillas, en el pueblo desierto, hambrientos, los gorriones vuelan criando de un lado a otro lado. Más de pronto se acuerdan de los graneros del Estado que nunca. No me atrevo a alzar la voz, a hablar, decir palabra. Las hojas secas caen haciendo un ruido sordo en el rocío. El viento, solo el viento, galopa y desde lejos anuncia el paso del día entre esas hojas. Y yo no oso abrir la boca, alzar el vaso trémulo para anunciar tu canto. Sobre las aguas azules el frío y yo aguardamos que el robalo muerda el anzuelo y su carne. Sobre las aguas, mientras el viento sin fuerza alza al cielo su copa de alas y plumas. El fresco viento que tuvo su cobija entre los largos pinos, decía la versión original, ahora lo he cambiado en esta hemos puesto código porque el pino no es bienvenido. El fresco viento que tuvo su cobija entre los largos pinos está asustado y tiembla como en la mano del aprendiz la pequeña guitarra. El pájaro que a veces cruzó despavorido el cielo busca otros lugares. No quiere ser amigo del que hiere los bosques. Es como el resumen de este texto, es un trabajo evidentemente que nace para defender un proyecto de vida diferente del que nos estaban ofreciendo los tailandeses o malasios en aquella época, 1978. Y después viene Palabras para los días venideros, que también obtiene el premio Gabriela Mistral de poesía el año 84, o sea, tengo el premio Gabriela Mistral 84. Posteriormente viene que tiene una beca del Fondo del Libro de la Lectura, pero esta es narrativa, cuentos. Todavía el País de las Aguas. Las Aguas, editado también por Kurtrun. Después viene Pedro Nacional, igual por un video que se hizo, en el que dirigí de alguna manera. Y entonces yo estaba entusiasmado con esta nueva herramienta y quería hacer una película, hacer un video, hacer un documental respecto de... Pero no podía porque
no se concretó nunca. Entonces, Ya. los dos primeros capítulos nacen en onda de crear imágenes que puedan después alimentar ese video, pero no. Tiene esto que se llama Plantas Alimenticias y Medicinales de Chiloé. Ya es un trabajo de investigación de la historia de Chiloé, desde la prehistoria hacia adelante, una narrativa liviana para ofrecerle a la gente que nos visita, que trae una cantidad de capítulos respecto a nuestra cultura, primero de nuestra historia, después la fundación de nuestros pueblos, nuestras formas de vida, la cultura y lo que ha ido naciendo después, incluido un capítulo de las plantas medicinales, un capítulo de 4 páginas en ese librito que tenía 90 páginas y que se editó en 3.000 ejemplares y se agotó también para la 4ª edición. Wow. Así que yo soy el único escritor bestseller de Chiloé. Yo 4.000 ejemplares de cada ejemplares vendidos, agotados algunos. Antes de eso había escrito también un tema de divulgación histórica y de recuperación, porque yo soy bombero, entre otras actividades. Eres bombero también. Reivindicación histórica de la primera compañía de bomberos de Castro. ¡Qué bonito! Porque este cuerpo de bomberos se fundó en 1896, hacía la rápida, te lo cuento. Se fundó en 1896 y cuando nació evidentemente constituido por los ciudadanos más poderosos. Sus intereses, lo que había que quemaban las casas de ellos, los pobres casi no se les quemaban las casas. Descubrieron que no tenían herederos, porque eran todas personas mayores. Claro. No tenían hijos jóvenes, más encima el comandante, que era un inglés o escocés, John White Tangle, empezaron a llevar a esa compañía a sus trabajadores, sus inquilinos, sus mozos de casa, sus peones, los que le picaban las leñas, le entraban, le hacían las huertas, qué sé yo, y terminaron llevando pequeños artesanos que constituyeron la primera compañía, una compañía de obreros. Y por esa razón, entonces, durante por lo menos 60 años de la historia del Cuerpo Bombero de Castro, esa compañía que quedó ya dirigida después, cuando murieron los fundadores, por obreros y por gente de ese nivel social, sin formación cultural, sin grandes medios y sin conexiones, creció el Partido Liberal, el Partido Radical, la masonería en general se hicieron cargo de ellos, y a los otros los tuvieron para el trabajo sucio, Entonces, yo escribí un año para que inicie la construcción de un pequeño cuartel para esa compañía, que no la usó nunca, porque cuando terminó la construcción, el año 37 fue el gran incendio de Castro, en que se quemaron 240 casas, y entonces esa casa fue arrendada a un diputado de la República, esa casa que se había construido por los bomberos, y tuvieron que seguir ya llegados en casas particulares y cosas así, y ese diputado la entregó recién, sin haber pagado jamás un mes de arriendo, el año 59, el víspera del terremoto. Y luego entonces se la entregaron el 59, la primera se la devolvieron, ya en estado bastante desmantelado, digamos, y vino el terremoto del 60 y la terminó de reventar. Entonces quedaron sin cuartel de nuevo. Y el primer carro, esta compañía, que en el año 66, cuando cumplió 70 años recién. Eres un poeta bombero. Poeta bombero, narrador, y aquí tienen lo último, 100 años de literatura en Chile. Por eso nace, a partir de eso, este texto que estoy terminando ahora, cerrándolo, porque lo tengo hecho hace más de 12 años. El Riñiguazo, que al final fue una suposición que se podría haber roto el taco en que se había transformado eso, podría haber desbandado las aguas hacia Valdivia, haber inundado la ciudad, etcétera, etcétera. Pero no sucedió aquello. Y había un lapsus de 8 horas de recorrido de las aguas. Si se hubiese roto el tranque ese que se produjo por los cerros que cayeron, claro, de 8 horas en que iban a tardar en llegar. Mario está hablando del Riñiguazo en el terremoto del 60, una situación caótica, muy amenazante, que se dio cerca de Valdivia, donde vinieron expertos internacionales también a intentar... Eso está en el texto que estoy poniendo yo acá. Es que lo principal es que el 62% de los muertos, el 61,8% en realidad, y el 91,4% de los desaparecidos están en la cuenca de Chiloé, porque ese día habían más de 300 embarcaciones trabajando en medio del mar sacando ostras, porque el 30 de mayo se terminaba la posibilidad de extraer ostras y hacer negocio con ellas, por cierto, con lo que juntaban plata los pescadores artesanales de la zona, para que ellos en el mar no sintieron el terremoto. No, claro. Se dieron cuenta como 15 minutos después, que la marea empezó
a recogerse solamente, y ellos quedaron en seco algunos, que narra Leopoldo Casteo en un libro póstumo que le publicó la universidad el año de historia, ¿cierto? Él expresa que lo primero que hicieron allá fue proteger la construcción de la papelera de Valdivia, que era de la compañía manufacturera de papeles y cartones, de la cual había sido gerente y terminó siendo gerente Jorge Alessandri Rodríguez, el que funcionaba como presidente de la República. Se fundó en Valdivia en 1951 y en 1960 habían ya 310.000 hectáreas de pinos sembrados en Valdivia. Están los datos históricos de las memorias de la compañía manufacturera de papel y cartones, etcétera, etcétera. Claro, o sea, Mario, tú eres un historiador también, aparte de poeta, bombero, historiador. Alguna vez quise estudiar historia, pero me he dedicado a eso mucho, claro, evidentemente. Pero esta historia que hace justicia, esta historia que pone las cosas en su lugar. Yo soy un revisionista de la historia. Claro. ¿Y qué vendría después? Bueno, la historia de la poesía de Chiloé, 100 años, la historia del terremoto, ¿qué vendría después? De los bomberos. Hoy tengo un montón de textos ahí a medio armar. Tengo una revisión también de la historia de Chiloé que escribió un periodista y sacerdote, José Pedro Barrientos, en 1800 y tanto, y ha quedado ahí como la base, como la 1930 en realidad, no 1800, y ha quedado como la base de nuestra historia, pero es una historia ligada a los héroes locales, a los personajes, a los grandes acontecimientos, etcétera, etcétera, pero nunca aparece el pueblo en ninguna parte. Claro. Es lo que rescata la posición de la gente, porque hablan que los chilotes, por ejemplo, en su totalidad lucharon contra los chilenos con motivo de la anexión de Chile a la independencia, que a propósito vamos a cumplir 200 años en el 2026, ¿cierto? Pero no fue la totalidad. Primero, en ningún registro de los archivos del Lima o del Museo de Historia chileno, etcétera, etcétera, en ningún registro aparece un apellido indígena formando como soldados en las tropas que lucharon por la Reconquista, por decir un caso, en el ejército de Mariano Osorio o de Pareja, ¿ves? Entonces no aparecen. A eso los involucraron, los metieron, los llevaron a la fuerza para que cuiden las mulas, para que preparen las comidas, para que arrastren los cañones, para que les den de comer a los soldados. Pero ellos voluntariamente no existe ningún elemento que pueda probar que ellos estaban convencidos. A lo mejor estaban convencidos, no dudo, porque la formación religiosa, la prédica de los curas, desde el mismo púlpito, ellos fueron los que transformaron en bandido a Ñacúpel. Y yo pruebo que no fue bandido. Yo pruebo que nunca fue bandido. ¿Ves? No existe eso de la piratería. No está probado. Las pruebas son absolutamente incorrectas. O sea, dos niños menores de edad, uno de 15 y otro de 17 años, el uno era su hermano, el de 15, el de 17 era su sobrino, declaran ante el juez de Castro en su época que en estado de verdad Ñancúpel comentó en un bar de Melín, donde estaban tomando después de haber cobrado una entrega de mercadería, que él sí había matado a un fulano, que le había robado en otra fecha, en otra oportunidad, qué sé yo, su mercadería, en estado de ebriedad, él y los sobrinos menores de edad. Evidentemente es una prueba, pero lo peor es lo siguiente. 8 días después de la declaración aparece en el diario de la época, no estoy seguro si es El Católico o me parece que se llamaba El Católico, en un periódico, no era un diario, una nota de 6-7 líneas donde dice que desde el puerto de Castro nos informa nuestro corresponsal que el alcaide de la cárcel, en visita a la carcelaria que hizo este lunes a primera hora, antes de las 8 de la mañana, dice, descubrió que las celdas en que se alojaban estos fulano y fulano estaban abiertas y los reos habían desaparecido. Y nadie, nunca más, revisé todos los periódicos que hay en Chiloé, que son un montón, 40 y tantos periódicos en esa época. Nunca más nadie dio una seña siquiera mínima respecto de qué pasó con esos niños. Por 20 años atrás aparecieron en el patio de la comisaría de Castro 2 restos humanos y se los llevó el museo para Santiago y para que analicen los huesos, y hasta el día de hoy el ADN y ese tipo de cosas. Canción para jinetes y caballos.
Ah, canción, ya. Ahora incluye a los seres humanos. Ujú. Yo fui uno de aquellos que gritaron en la plaza. Llegó la libertad, me dije. Ya nunca más tendría que venderme. Ya nunca más podría alguien comprarme. Puse a Dios por testigo. A todo el cielo puse por testigo. Los transeúntes pasaban a mi lado simulando no oírme. Algunos, pienso hoy, avergonzados, moviendo su cabeza con infinita pena. Yo seguía gritando. Nos faltó el valentón que oculto tras el grupo me trató de borracho. Los niños detuvieron sus juegos. Yo seguía gritando con el mismo ardor, con la misma fe, con la misma confianza. Han pasado los años. El grito sigue en pie, pero lo tartamudeo solamente. Sigo abriendo la boca para jurar que no he de venderme, pero nadie me escucha. Hago gestos en medio de la calle, pero la gente está cansada. El ardor se ha apagado con los años y comienza a abandonarme. La fe, o sí, ¿qué es la fe? Si he perdido la confianza, si ya nadie me acompaña. Debe ser hora de sentarse a reposar, me digo, mientras extiendo un ajado periódico en el suelo en el que desparramo mis inservibles bártulos. Pero no es así, tú no has perdido la esperanza, te ves muy No, activo, no, te ves, te ves, fue un... Pero te- sí, no, yo soy... sí, 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 No, soy optimista, se te soy lleno absolutamente optimista. de proyectos. ¿Y cómo Sí. ves tú las nuevas generaciones de poetas chilotes? Eh, no sé si Hay, puedo, bueno, siempre hay poetas, sí siempre hay puedo nuevos decirlo. Sí, poetas. hay buenos poetas chilotes, no, sí hay muy buenos poetas chilotes, de verdad, destacan, porque la escuela Aumen, de la que no hablamos al final, fue una escuela de formación muy estricta, pero muy Ujú. libertaria. De hecho, Sí, sí, ellos sí. nunca se imaginaron en qué se iba a transformar la Aumen. Todos los libros que pillaban en las librerías de viejo por ahí participaban en Ujú. remate y empezaron a tener muy buenas lecturas. Y eso los hizo repensar. Y empezaron a escribir poemas de resistencia a la dictadura. Y eran niñitos de 14, 15 años, 12 años algunos. Mario García tenía 12 cuando llegó al taller. Y entonces, y el profesor, y se criticaban muy duramente entre ellos. A mí mismo, cuando yo participaba, cuando venía, hacía coincidir alguna reunión, algún viaje a Castro, y sabía que había una reunión de taller, aún me quedaba, porque tenía a mi mamá que vivía en Castro y podía quedarme a alojar allí. Y, y los chicos, lo que yo leía, oye, don Mario, decía, eso no es poesía, eso es un tango. Que de repente a mí no se me habían ocurrido las grababa o las escribía en una libreta y me servían para algún trabajo. En Índice, en el taller Índice, donde estuvo la Rosa Betty. Claro, Y ella, claro, sí. ella participaba mucho menos que yo en Aumen, porque yo venía a Castro, ella no venía a Castro porque era niñita, era mucho menor, que yo tenía 15 años cuando entró al taller el que hicimos en el Chaicura, qué sé yo. Eso lo hicimos como para copiar a lo que estaba haciendo Castro. Si Castro hacía algo, porque nosotros en Ancú, estando yo ahí, no iba a poder hacer algo. Entonces montamos ese taller y evidentemente ninguno de nosotros era profesor de literatura tampoco, así que no podíamos darle más fuerza, más credibilidad. Sin embargo, fuimos invitados por la Universidad Austral de Chile al primer encuentro de poetas. Y ahí estaba Hans Schluter, y estaba Clemente Riedemann, y estaba Sergio Mancilla, que había llegado desde el Aumen, tremendos poetas. Y Clemente Riedemann, te lo nombré, creo. Entonces, yo en los próximos años me fui formando con ellos. Visité mucho la Universidad Austral, la Escuela Castellano, hacían actividades que me invitaban. Y eso me ayudó en la literatura. Entonces esta poesía está alimentada por el estudio, por las lecturas múltiples, por un montón de factores que ayudaron, por la soledad, por la angustia de vivir encerrados, que no podíamos hacer reuniones, qué sé yo. Y esas lecturas públicas de poesía que hacía el Aumen se transformaban de verdad en verdaderas concentraciones de gente opositora al sistema, porque iba a escuchar buena poesía, que la adornamos con música, que la adornamos con vinos calientes, con ese tipo de cosas, pero los chicos terminaban marchando fuera de los locales donde... Entonces, si la gente que fundó Aumen hubiese imaginado que ese iba a ser el final del cuento, seguramente no se habrían atrevido. No, era muy peligroso. Era muy peligroso, claro. Era muy pero los peligroso. chicos no estaban ni ahí, los chicos no estaban ni ahí. Los chicos eran chicos nomás y no eran... Así que eso nos hizo muy bien, eso hizo muy bien a Chiloé.
Y Carlos es muy serio en el trabajo. Yo, bueno, hoy día es doctor en literatura, Carlos así que Trujillo. sí, Él volvió a la isla Carlos porque Trujillo. estuvo muchos años fuera. Sí, tuvo 28 años afuera. Jubiló allá en Estados Unidos y se Estados vino y construyó su casa y vive en la comuna de Dalcahue. Y Ya. ahí está haciendo talleres, haciendo cursos, escribiendo en los medios, ¿cierto? Participando. Pero lo que no hemos podido lograr es reconstruir la agrupación Chilota de Escritores. Antes tuvimos una sociedad de escritores. Sí. Y después nos ampliamos a una agrupación Chilota, así teníamos gente de Quellón hasta Ancud, pasando por Chonchi, por Dalcahue y por Castro, evidentemente, y Ancud. Y Curaco y Achao, donde está la Olga Carmen, Miguel Lacabe, qué sé yo, gente importantísima en nuestro país. Sí. Entonces, lo que me molesta hoy día es que no podamos ser capaces de reconstruir algo que ya tuvimos, pues, y con el cual hicimos proyectos de todo índole, publicamos revistas. La feria del libro de Castro, ¿no? Y que esa es una propuesta mía de cuando fui concejal de la comuna, sí, también fui concejal de la comuna. Desde el 92 al 96, pero fui una sola vez y no fui reelegido. Tienes un gran historial, tienes un gran historial y una gran cantidad de experiencia. ¿No has pensado en escribir algo así como memorias? He pensado, pero y tengo por ahí unos borradores escritos, pero sí, sería interesante, Mario. Mi problema es que al hacer memoria tengo que escribirlo con los nombres reales de la gente. Y eso es peligroso, y puedo sí, eso es verdad. A muchos mal parados. Sí, eso es verdad. Sí, es un riesgo. Tengo harto trabajo de hecho. Mira, tengo harto trabajo de hecho. Yo he hecho algunas mínimas clases de historia en una escuela superior que se llama Escuela Superior Campesina en Curaco de Vélez, que es una escuela para dirigentes sociales fundamentalmente, pero de rescate de la historia y de los modos de vida de los chilotes. Entonces aprenden no solamente a sembrar como se sembraba antes antiguamente, cómo se usaban los recursos, sino también acerca de derechos humanos, de historia, etcétera, etcétera. Y en ese capítulo de historia yo tengo ahí una clase o sea, he dado charlas respecto a la política propiamente tal, el neoliberalismo, el socialismo, etcétera, las corrientes políticas que nos han acompañado en nuestra historia, y fundamentalmente he escrito temas acerca de la represión. Hay temas de 20, 25 páginas, 30 páginas con la que he aportado. Sí, he hecho cosas de ese tipo. Has tenido una larga trayectoria, Mario. Me da mucho gusto poder hablar contigo mirándote a los ojos, ¿cierto? Después de todas las cosas que han pasado. La última vez que nos vimos fue en la Feria del Libro de Castro, justamente cuando yo fui a presentar este libro, Los Lagos Imaginarios Sur, en el cual tú también estás presente, ¿cierto? Son escritores y escritoras de la región de los lagos. Y me gustaría dejarte los últimos minutos que nos quedan para dejarte el micrófono, y si tú quieres decir unas palabras finales. Este programa va en el canal de YouTube Imaginario Sur, al que todos y todas pueden suscribirse y escuchar las entrevistas que siempre son de la gente del sur, para que todo el mundo conozca quiénes son estos grandes poetas sureños. Te dejo el micrófono, Mario. Gracias, Paola, muchas gracias. Voy a tratar de suscribirme también porque por ahí a veces prefiero bajar mexicanos en vez de estar escuchando las noticias. Así es. O de iglesia. Mira, muchas gracias por esta oportunidad. No todos los días se ofrece. He participado en videos que me han hecho para tesis, me han hecho entrevistas para hacer programas musicales que se han ido a escribir a Alemania, etcétera, etcétera. Y soy demasiado abierto al respecto, seguramente. Entonces, ni siquiera me han mencionado como hay una cantata que se hizo con Chiloé respecto a Ñancúpel, por ejemplo, y basada en el texto que yo escribí, pero no me mencionan. Y lo fueron a presentar a Alemania, yo les regalé los libros que iban a donar allá, etcétera, etcétera, y no me mencionan. Entonces, de repente me da pena. Claro, pero ¿por qué no podemos ser egoístas? Nosotros no estamos escribiendo para nosotros mismos, estamos escribiendo para el futuro, para la gente que va a venir. A mí ya no me queda futuro, evidentemente. Ahí está mi pelo blanco ya. Pero
Pero sí hay gente valiosa que en su tiempo tuvo la posibilidad de reconocerme y me siento orgulloso de ello. Y uno de ellos es, por ejemplo, lo encontré ahí al pasar mientras recogía mis libros arriba, una carta que me mandó Jorge Teller en algún momento. No te creo. Ponerme los lentes, que los tengo acá. Letra manuscrita, sí. Esta es su letra de Jorge Teller. No sé si tú la puedes alcanzar a ver ahí, no tengo idea. Sí, la alcanzo a ver, claro que sí. Wow. Y acá está. Y acá sigue atrás, que escribía en una sola hoja y ahí está su firma y todo. No. Qué bonito. Entonces él dice, escribo en cachagua, no te lo voy a leer completo porque es larguísimo. Dice, te escribo en cachagua, ya es de noche, hay una chimenea encendida a mis espaldas, un bosque de eucaliptus al frente del mar. Mi hijo clasifica plantas silvestres que ha recolectado en las dunas. Hace 8 años que no lo veía. Es biólogo, titulado en Rumanía. También escribe poemas. Escribo y también releo tu libro. Crepitan los leños y me hace estar en la isla que siempre he querido conocer. Aparte, yo nunca lo quise traer porque yo no bebo alcohol. Decía, ¿cómo lo atiendo? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo me hago responsable de él? Y ese miedo atroz me impidió... Era una indirecta, ¿no? Era una indirecta la carta, invítame. No creo, porque él era muy sano, muy... Sí, no, por supuesto, era muy caballero. Sí. Repita los legos y me hace estar en la isla que siempre he querido conocer. Oigo un chucado a la izquierda, una ola retrocede a la derecha. Siempre es bueno leer versos como los tuyos, que vienen no de un lugar geográfico, sino del país de los verdaderos poetas, a quien no les importa que el general no quiera oírlos, como dice. Pero nos oyen otros poderes, los plenos poderes del verbo. Qué bueno es escucharte y saber, estoy seguro, que pese a todas las dificultades, tu poesía seguirá creciendo, llena de verdor y frescor, y tú también crecerás con ella y ayudarás a muchos otros a crecer. Y eso es parte del texto. Hermoso. Te agradecemos un montón este ratito de conversación. Podríamos estar toda la tarde conversando, ¿cierto? Si estuviéramos allá, como te decía, con una sopaipilla y un matecito, podríamos hablar eternamente de poesía, de los que ya no están. Yolanda Lagos también hace poco partió de Chiloé. No lo supe. Sí, no entonces lo supe, lo de Yolanda. Fue muy poca gente se enteró, pero de todas maneras te envío un abrazo, Mario, muchas gracias, y estamos encontrándonos para una próxima oportunidad, y a todos quienes están viendo esta entrevista también un abrazo y muchas gracias, y nos vemos en otra entrevista de Imaginario Sur. Chao.